Pues buenos días. Hoy vamos a tener dos temas, ¿vale? Vamos a tener el tema 17 y el 18, el de atención a la familia y el de paciente pediátrico, ¿vale? Yo no sé por qué no se quita esto, pero bueno. Da igual. Bueno, vamos a empezar con la familia en el sentido de, bueno, hola Esther, cómo vamos a controlar, cómo vamos a ver las necesidades de ese núcleo familiar, de los que siempre hemos hablado, del binomio, hola Eva, del binomio paciente-familia, ¿vale? Que es fundamental y hemos hablado de él desde el principio comenzamos esta parte de la asignatura, ¿vale? Vamos a conocer cómo valorarlo, cómo conocer las necesidades básicas de ese binomio y vamos a hablar de esa asociación, ¿no?, biopsicosocial y espiritual en relación a la trascendencia, las emociones, ¿vale? Eso es lo que vamos a hablar en el tema de hoy, ¿vale? Eh, Al final, el objetivo nuestro, ¿vale?, va a ser valorar todo esto para poder ayudar a la familia y al paciente a controlar, bueno, a tener una calidad de vida lo mejor posible, ¿vale? Y que el cuidador, ¿vale? O los cuidadores, depende del tipo de familia que sea, tengan también calidad de vida. No solo es, bueno, nos podemos ponerlo antiguamente, ¿no? Cuando la abuelita pues cuidaba al hijo enfermo y se llevaban horas y horas y era de la habitación donde estaba el enfermo a la cocina o al cuarto de baño y no salían de esa casa. Es decir, eso es una cosa que está, pues, que es totalmente retrógrada y no va en función a los tiempos en los que nosotros estamos. Entonces, el objetivo es valorar eso para que ambos tengan una calidad de vida, ¿vale? Y que en la medida de lo posible preparemos a esa familia para la situación de duelo, ¿vale? Para evitar que se produzca el duelo patológico. Entonces, bueno, el objetivo, como veis ahí, es... yo no veo. La atención familiar en cuidados paliativos es ayudar a la familia a cumplir la función de cuidadora como medida saludable de participar en el proceso de duelo que están viviendo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que una situación en la que el paciente y la familia se encuentran ante una enfermedad eh, potencialmente mortal, ¿vale? En el que ya los cuidados paliativos, como siempre hemos hablado, se convierten en unos cuidados para la calidad de vida. No vamos a, a intentar alargar la vida de forma inadecuada ni a acortarla, sino a mejorar esa vida. Pero hay que tener en cuenta que cuando se producen estas situaciones, la familia puede tener un conjunto de sensaciones, de sentimientos, ¿vale? De frustración, de rechazo, de miedo, de temor, y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, ¿vale? Tenemos que buscar o ir llevando a esa familia, ¿vale?, a una circunstancia en la que, bueno, vayan asumiendo toda esta circunstancia con la mayor naturalidad posible y velando y pensando por esa calidad en la vida tanto de ellos como de sus familiares, vamos, del paciente como del familiar, ¿vale? Y nosotros estamos ahí, como os he dicho, para conducirlos, ¿vale? Para acompañarlos, para hacer que ese trabajo, esos esfuerzos sean útiles y no les conlleve una frustración o una claudicación de ese conjunto familiar, ¿vale? Entonces, esa es nuestra función, ¿no? Eh, Tenemos que acompañar para mejorar esa calidad de vida del paciente y de la familia, evitando pues los efectos propios y devastadores de este tipo de enfermedades, ¿vale? Eh, para ello, bueno, vamos a valorar
ese núcleo familiar, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esa familia, ¿vale? Cómo son capaces de llevar estas circunstancias que sobrepasan o pueden sobrepasar a esta familia, ¿vale? Vamos a valorar cómo es, a ver, cómo es ese núcleo familiar, cuáles son los roles de esa familia, ¿vale? Es decir, a lo mejor resulta que el paciente que está encamado era el que llevaba a la familia hacia adelante, el referente de la familia, y ahora en ese momento deja de ser un referente para convertirse en alguien a quien hay que cuidar, ¿vale? En la que a lo mejor no tiene fuerza para, para ayudar a los demás de la familia cuando siempre era el que lo ayudaba, o al revés, es una persona que se deja de llevar y hay otras personas que toman las decisiones por él. Y bueno, en estas circunstancias no debe de existir ningún tipo de persuasión o de elección por parte de otras personas de su propia vida, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, hay que ir valorando todo eso, teniendo en cuenta eh, cómo, teniendo en cuenta que todas estas circunstancias son muy subjetivas, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de sensaciones y sentimientos y formas en las que los familiares y el paciente llevan su día a día familiar, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros, si os recordáis las charlas tanto con Toñi como con Cristina, nosotros estamos ahí para acompañarlos, pero no para decidir por ellos, ¿vale? Para guiarlos, para que ellos mismos, habrá circunstancias o problemas que nosotros tengamos que tratar, ¿no? Que serán propiamente los problemas sanitarios nuestros o incluso problemas sociales, ¿no? Pero los problemas internos de la familia o los problemas de la propia enfermedad de forma emocional, eso los tendremos que conducir, pero nunca tendremos que meternos en las decisiones de esa familia, ¿vale? Y teniendo en cuenta que esto lo tenemos que hacer desde el principio hasta el final del proceso, ¿vale? Por lo que va a haber cambios y vamos a tener que reevaluar cada cierto tiempo, ¿vale? Y vamos a tener que tomar o que ir conduciendo a esa familia en relación con los ritmos que ellos mismos marquen, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que eso es un proceso continuo que requiere que el equipo de cuidados paliativos o el equipo de atención primaria, ¿vale? Estén encima de esta familia para no perderlas, ¿vale? Como hemos hablado, ¿no? Y ahí os lo indico, pues nuestra intención no es curar, sino aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida, que es lo que siempre hablamos, y mejorar o tener una calidad en la muerte, ¿vale? Y para ello vamos a valorar todas las circunstancias en las que los pacientes se encuentran dentro de ese grupo familiar, como hemos hablado antes, ¿no? ¿Vale? Lo hemos dicho antes, no me voy a repetir mucho más las interrelaciones, ¿vale? Como las condiciones de los pacientes, de los familiares, los valores, las creencias, ¿vale? Con lo que hemos hablado hasta hace un momento, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre esa valoración total, ¿vale? Nosotros tenemos que valorar a nuestros pacientes desde todos estos puntos de vista que veis ahí, ¿no? La valoración de la enfermedad, tanto física como psicoemocional. Ahora vamos a hablar más profundamente de esta valoración sociofamiliar en la que es la que estamos en este tema, ¿vale? Tenemos que valorar esa espiritualidad, esa trascendencia, ¿vale? Cómo el paciente lleva esa enfermedad, ¿vale? Con la valoración del sufrimiento, de la calidad de vida, ¿vale? A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo esa valoración de los últimos días, del paciente agónico, de la situación terminal, ¿vale? Todo eso sería nuestra valoración general y nuestra valoración total que vamos haciendo de forma continua, reevaluando y irá cambiando
a la medida que el paciente vaya evolucionando con esa enfermedad. Y por supuesto, va a ir evolucionando el paciente y va a ir evolucionando los familiares, ¿vale? Entonces, vamos a entrar específicamente en la valoración de sociofamiliar, en relación con la familia, la persona cuidadora y, y los recursos sociosanitarios, ¿vale? Entonces yo quiero haceros estas dos preguntas. ¿Qué aspectos destacaría como elementos fundamentales a investigar al realizar la valoración de la esfera familiar? Y valoremos también el área social. ¿Qué pensáis de ello? ¿Qué elementos son fundamentales para ello? Todos a la vez no, con que alguno diga alguna idea, vale, no, luego la vamos a desarrollar. Bueno, todavía estamos un poco dormidos, ¿no? Bueno, pues vale, pues nada, seguimos. No voy a responder yo las preguntas porque las voy respondiendo a la vez que vamos dando la clase, así que, bueno. Eso es como debemos, ¿vale? Los puntos que debemos de valorar o cómo debemos de trabajar, ¿vale? Para esta valoración, ¿vale? Es decir, vamos a valorar ese binomio, ¿vale? Que siempre hablamos, familia, paciente, ¿vale? Y tendremos que valorar tanto el contexto de la enfermedad como cómo llevan los pacientes y las familias este tipo de enfermedad o cómo la valoran, cómo son capaces de gestionarla al principio, durante y al final de ella, ¿vale? Y cómo, y cómo tendrá que adaptarse esta familia, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el sentido del contexto familiar, pues tendremos que valorar, como veis ahí, pues, y hemos dicho antes, pues circunstancias personales que tiene cada familia, ¿vale? Y qué soporte tiene, qué recursos tiene, qué necesidades tiene materiales en un principio, ¿vale? Porque si estamos ante un paciente encamado, pues probablemente necesite un colchón específico antiescaras, necesite una cama articulada, necesite un conjunto de cosas que normalmente no tiene una familia en su casa. Y habrá que ver si puede comprarlos o necesita que se los busque y que la trabajadora social vaya buscando esas elementos materiales, ¿vale? Que no tiene esa familia y que no tiene recursos para ello, ¿vale? Entonces, ese contexto que en muchas ocasiones, o en, sí, la verdad es que sí, que en muchas ocasiones se resuelve relativamente fácil, ¿vale? Va a producir un gran estrés en la familia, ¿vale? Es decir, eso, fijar una familia que, pues, que tenga una casa pequeña, ¿no? Y que tenga que adaptar una casa pequeña a un paciente encamado, pues, supone un problema. Entonces, hay cosas que podremos solucionar, ¿no? No le vamos a cambiar la casa, pero sí que pues le buscaremos las camas, le buscaremos las medidas de apoyo, le buscaremos a alguien que le ayude en ese cuidado, ¿vale? Entonces, esa forma o esos objetivos de trabajo los tenemos que tener en nuestra mente, ¿vale? Tenemos que tener también en nuestra mente cómo las familias llevan emocionalmente estas circunstancias, ¿vale? Es decir, hay familias y qué roles tienen las diferentes partes de la familia. Si habrá alguno seguro que esto le parezca una cosa que se acaba de terminar el mundo y ya no pueda vivir con esto, otros que sean capaces de echarle más fuerza y tomen las riendas de esta circunstancia familiar. Todas estas cosas tenéis que ir trabajándolas, valorándolas, viendo cómo vais a tratar, o más que tratar, conducir este binomio y esta circunstancia, allá donde podáis en algunas circunstancias conducir al paciente y en otras tendréis que a tomar decisiones
o más que tomar decisiones, hacer por ellos, ¿vale? Es decir, si un paciente encamado tiene una úlcera por presión, la úlcera ya la tiene, esa la tendréis que resolver vosotros. Para evitar que se produzcan, tendremos que educar a la familia para evitar que se produzcan estas úlceras, ¿no? Eh, tenemos también que valorar, ¿vale? Cómo la familia lleva esta enfermedad, cómo la acepta en un principio, ¿vale? O si es capaz o no es capaz de aceptarla, si hay elementos de discordia, ¿vale? Todas esas cosas tenéis que ir viéndolas desde el punto de vista de vuestro trabajo, ¿vale? Es como tenéis que ir encauzando estas circunstancias, y como os hemos hablado, tanto yo como el burro primero, como Cristina o, Toñi, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nosotros estamos ahí para ayudarlos, ¿vale? Y, y- y tenemos que valorar todo el sentido biopsicosocial, ¿vale? Y la trascendencia, ¿vale? Ese es el sentido de cómo debéis de trabajarlo, ¿vale? Eh, que ve la que me está dando bien el ordenador. Vale. Bueno, esos son los objetivos o esos son los puntos que vamos a valorar, como hemos hablado, ¿vale? Y vamos a valorar primero, y ya yéndonos de forma más específica, a cómo vamos a valorar la familia, el cuidador y los recursos sociosanitarios, que es lo que acabo de hablar ahora, pero ya vamos a ir punto por punto, ¿vale? Tendremos que ver esa estructura familiar, ¿vale? Tendremos que conocer cómo es esa estructura familiar en nuestras primeras entrevistas y nuestras primeras veces que veamos a estos pacientes. Tendremos que valorar todo eso, buscar toda esa información que hablamos, vamos, y que estamos hablando ahora, de estructura familiar, si es una familia grande, es una familia pequeña, monoparental, biparental, es decir, hoy por hoy hay diferentes tipos de familias y tenemos que valorar, ¿vale? ¿Cómo es esa estructura familiar? Si resulta que es una persona que es responsable de hijos y que no tiene más apoyo social o familiar, mejor dicho, todo eso tendréis que ir a valorar y conocer cómo es la familia, porque teniendo en cuenta eso, vais a tener muchas circunstancias en las que probablemente tendréis que actuar o que conducir tanto al paciente como a esos familiares que pueda tener, o a lo mejor la estructura familiar es alguien que vive solo y no tiene familia, ¿vale? Pues todo eso lo tenéis que valorar. ¿Cómo funciona esa familia? Lo que hemos hablado, ¿quién es el que toma el rol de responsabilidad de esa familia? Y imaginaros, como os he dicho, ¿no? Si el que tiene ese rol es el enfermo, sobre alguien tiene que caer ese rol de responsabilidad de la familia, ¿no? Porque llegará un momento que este paciente no pueda ayudar a los demás, sino que tenga que ser ayudado. O, bueno, o es alguien que resulta que es una persona dentro de la familia que es el que tiene el conocimiento, por ejemplo, de la enfermedad de los padres, ¿no? Porque haya familiares mayores, ¿no? Y entonces esa persona deja de ser un cuidador para convertirse en el paciente y una persona cuidada, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que ir valorando, ¿vale? Y viendo quién va a asumir ciertas responsabilidades de la familia. No lo vais a decidir ustedes, simplemente tendréis que reconducir o guiar y conocer todas estas circunstancias, porque esto nos puede conllevar a problemas para esto que hemos hablado siempre, ¿no? Calidad de vida, calidad de muerte, ¿vale? Entonces, tendréis que ir viendo cómo funciona esa familia, ¿vale? ¿Qué espera la familia de esta enfermedad? Si es consciente de que es una enfermedad que está en cuidados paliativos y cuyo final será un final nefasto y en el que no hay una esperanza mm,
una esperanza curativa, sino que es una esperanza de calidad de vida para ese paciente y una esperanza de calidad de muerte, ¿vale? Y esas cosas tendréis que valorarlas, ¿vale? Y a lo mejor no seréis vosotros los que tengáis que tratarlas, ¿no? Y a lo mejor hay otro personal, otro integrante del grupo de cuidados paliativos o de comunitaria, que es el responsable de conducir esta faceta del paciente familia, ¿no? Como hemos hablado, identificar roles, el grado de información, como hablamos en la parte de hecho, como es de habilidades de la comunicación o de comunicación, qué quiere saber el paciente, qué quiere saber la familia, hasta dónde están dispuestos a llegar en el conocimiento de la enfermedad, evitar circunstancias como el silencio, ¿no? Las conspiraciones del silencio, esas cosas. En muchas circunstancias no seréis vosotros o nosotros, mejor dicho, los que actuemos, pero tendremos que ser en muchas ocasiones los que nos demos cuenta de que están ocurriendo esos procesos mmm, patológicos o no patológicos, ¿vale? En el sentido de patología emocional en estas circunstancias. ¿Vale? Todas las familias no son capaces de asumir un paciente paliativo, ¿vale? Y es necesario, ¿no? Eh, porque esta circunstancia va a producir en la familia, pues como veis en el punto siguiente, un estrés emocional, ¿vale? Y un estrés también físico, ¿vale? No es lo mismo si tenemos una estructura familiar con un solo cuidador, en el que incluso ese cuidador es el que es responsable. La familia es una familia que tiene un bien allegada, que funciona bien, que incluso saben específicamente qué se espera de esta enfermedad. Eso puede ser que asumamos todo eso y que sea una familia modélica como para cuidados paliativos, pero va a producir un estrés, ¿vale? Ya sea emocional o físico, ¿vale? El emocional porque, aunque seamos capaces de entender todo esto, siempre nos queda la esperanza, la subjetividad de muchas cosas, ¿vale? Y esas cosas te producen un estrés emocional, ¿vale? Y hay que saber cuándo esos familiares están ante estas circunstancias y poner en funcionamiento las herramientas necesarias para que disminuya este estrés emocional. Y si hablamos, por ejemplo, de un estrés físico, pues un paciente en sus últimos momentos o una enfermedad incapacitante de larga duración, llega un momento en que las personas se cansan, ¿vale? Es decir, al final tienen que llevar su rol de cuidador más su rol de otra parte de la familia, o de padre, o de madre, o de abuelo, ¿vale? Eso también tienen que llevarlo. Y tienen que llevar también el trabajo, si es eso. Entonces eso al final llega un momento que cansa y ahí tendremos que actuar también nosotros y valorar todas esas circunstancias y buscar ciertas ayudas, ¿no? Por ejemplo, las ayudas domiciliarias que tienen este tipo de pacientes, sobre todo los grandes dependientes, en su casa, que va a lo mejor 1 o 2 horas, alguien a ayudarlo, a vestirlo, a lavarlo, pues fijaros, eso que para una sola persona puede ser un gran estrés físico, si está acompañada, probablemente disminuya, ¿no? Tendremos que ver todo eso para evitar lo que hablamos en el siguiente punto, ¿no? La claudicación familiar, que las familias estén tan cansadas y entren en el diagnóstico enfermero que denominamos como cansancio del rol del cuidador. Nosotros no tenemos que llegar a que se produzca el cansancio del rol del cuidador, tendremos que en un momento dado diagnosticar un riesgo del cansancio del rol del cuidador. Tenemos que estar atentos, ¿vale? A que se pueda producir y no se produzca porque nosotros empecemos a utilizar herramientas, ¿vale? Para
poder actuar o actuar para evitar que se produzca estas circunstancias de claudicación familiar o riesgo de cansancio del cuidador, ¿vale? Y bueno, cómo no, vamos a valorar cómo va a llevar esta familia el final de este proceso, que al final es la muerte de ese paciente, ¿vale? Y cómo va a llevar ese duelo, esa pérdida, ¿vale? Para evitar que se produzcan los duelos patológicos. Es decir, fijaros que en esta diapositiva todas las cosas que tendremos que valorar en este tipo de familias. Entonces, requiere que seamos capaces de, punto por punto, de forma estructurada, ¿vale? Valorar todos estos puntos para que no se nos pierda nada que pueda producir al final o duelos patológicos o riesgos del cansancio del rol del cuidador, ¿vale? O otras disfunciones familiares que podamos nosotros evitar. Habrá algunas que no seamos capaces de evitar, ni incluso nuestros compañeros de este grupo multidisciplinar sea capaces de controlar, ¿vale? O de controlar o de conducir, mejor dicho, ¿vale? Entonces, bueno, esa es nuestra valoración. Y podemos utilizar, pues como veis en la siguiente diapositiva, pues esta escala, ¿no? La escala de Apgar familiar, ¿vale? Para valorar de forma global a esta familia. Y fijaros que el Apgar es una prueba que se le hace a los niños, ¿vale? Entonces el Apgar familiar es otra cosa, ¿vale? Ahí veis que con esas 4 o 5 preguntas, ¿vale? Podemos valorar de forma básica, ¿vale? Cómo funciona esta familia, ¿no? Esta sería una de las escalas que podemos utilizar. Hay otras que hablaremos ahora de ellas. No vamos a entrar en cómo funciona exactamente ni qué valoración tiene como tal, ¿vale? Porque, bueno, no es necesario, porque las escalas, todas estas escalas hay que consultarlas y realmente no hay que saberlas de memoria cómo funcionan, ¿vale? Es decir, porque cuando hay un enfermero que hace este tipo de valoraciones, si luego vais a ver alguna como la SARIT, ¿vale? Un conjunto de ítems que son una locura sabérselos de memoria, ¿vale? Ni siquiera cómo se valora, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que conocer qué herramientas o qué instrumentos tenemos para poder realizar estas valoraciones, ¿vale? Entonces ahí tenéis, bueno, pues la de Apgar, que lo que hace es una valoración básica global, ¿vale? De este tipo de familia, ¿vale? Otra vamos a hablar pues, de las escalas, pues estáis la de Duke, la de MOX, de apoyo social, o la de Holmes y Rage, y también tenemos pues la escala sociofamiliar de Gijón, ¿vale? En ellas, bueno, pues ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la de Sarit posteriormente, ¿vale? Para valorar al cuidador. Y todas estas escalas, cuando veáis, si algún día tenéis que utilizarlas y empezáis a utilizarlas, veréis que intentan valorar al paciente desde todos los puntos de vista, valorar al paciente y a la familia desde todos los puntos de vista, desde esa valoración tanto total como específica de la familia, ¿vale? Vamos a valorar los roles de la familia, si tienen actividades que les permitan desahogarse, que les permitan disminuir ese estrés emocional, con qué recursos cuentan, un conjunto de cosas que nos va a permitir valorar de forma en estas escalas ya de mucho más profundamente cómo funciona esta familia, qué problemas nos podemos encontrar y qué problemas debemos de intentar prevenir, ¿vale? Para que no se produzcan, ¿vale? La escala de Sarit, ¿vale? Es una escala de esfuerzo del cuidador, ¿vale? Y si veis que la tenéis desarrollada en las siguientes diapositivas, ¿vale?
veis que esto es imposible que nadie se lo sepa de memoria, ¿vale? Porque ahí está el test que te valora al cuidador, ¿no? Y a continuación, fijaros todas las preguntas y todos los ítems que tiene, pero vaya, espera un momentito. Fijaros el índice de esfuerzo, ¿vale? Es decir, esto es imposible sabérselo de memoria. Entonces, cuando nosotros valoramos a este tipo de pacientes y a este tipo de familiares, y en este caso, que el test de Sarit lo que nos indica es la valoración propia del cuidador, pues tendremos que llevar un test, ¿vale? Que el paciente nos va a rellenar, ¿vale? Puede ser autoadministrado o heteroadministrado, da igual. Es decir, va a depender, todo eso va a depender de la valoración que nosotros hagamos, porque ahora es difícil encontrarse a alguien analfabeto en el sentido de analfabeto lo que entendíamos anteriormente, ¿vale? Antiguamente, que no sabía leer o escribir, ¿vale? Es difícil que no lo encontremos, pero habrá veces que todavía os lo podéis encontrar y deja de ser un test autoadministrado, ¿vale? A la parte que era autoadministrada, que era la anterior, esta parte, ¿dónde está? Esta parte, que es un test autoadministrado, deja de ser autoadministrado a convertirse en administrado por vosotros. Es decir, que estas cosas conllevan mucha valoración. No es un trabajo bastante complicado, ¿vale? No es una circunstancia fácil. Entonces, todas estas herramientas nos permiten, pues, hacer una valoración total de las mismas, pero no con una. Tendremos que utilizar varias de ellas, como habéis visto, ¿vale? En la sensación de la valoración de la persona cuidadora, ¿vale? Además del ZARIF que estamos utilizando, ¿vale? Tendremos que ver, pues, si esa persona tiene la edad que tiene, qué relación tiene con ese paciente, si tiene o no tiene necesidades económicas, si es un cuidador formal o informal, ¿vale? Porque nosotros vamos a valorar al cuidador informal, ¿vale? Y tened en cuenta con esa palabra informal, que es como se denomina, cuidador informal, porque cuando nosotros dábamos las historias en papel, a lo mejor estábamos más tiempo con los pacientes, ¿vale? Y recuerdo un caso en el que una mujer se sintió escandalizada porque nos dijo, yo soy una persona muy formal, yo no soy un cuidador informal. Y cuidador informal significa que no cobra por ello y no tiene conocimientos sociosanitarios, ¿vale? Entender, por eso os quiero decir que tenéis que valorar muchas cosas y tenéis que valorar las capacidades mm, intelectuales también de ese núcleo familiar, ¿vale? Tenéis que poneros, es decir, porque es muy fácil hablar porque según el test de Sarit, usted, señora, tiene un cansancio del rol del cuidador y como es usted una cuidadora informal o cuidador informal, pues claro, tiene usted un conjunto de problemas, de estrés, de... Esto es fantástico para aquella persona que tiene un nivel sociocultural medio alto, pero habrá gente que no te entienda y te está diciendo, ¿quién es ese tal Sarit? ¿Vale? Y eso de estrés, ¿qué es, chiquilla? ¿Eso qué? ¿Ponerme nerviosa? Pues si llegamos a que te entienda eso, es decir, que tenéis que conocer sus habilidades psicosociales, psicoemocionales, ¿vale? Tenéis que valorar si esa persona es capaz de sobrellevar eso, ¿vale? Si a lo mejor emocionalmente es que ese paciente era el que llevaba su vida y entenderme lo de llevar su vida, es decir, hay gente pues que su esposa o su marido es el que lleva las cuentas de la casa, el que paga las facturas, el que decide si se compra un televisor o no se compra un televisor porque es el que tiene el conocimiento económico de la familia, ¿vale? Entonces,
hay que tener en cuenta todas esas cosas porque pasan a tener un cambio de rol, ¿vale? Entonces, todas esas cosas tenéis que valorarlas, ¿vale? Tenéis que valorar si esa persona tiene un apoyo social o apoyo familiar, ¿vale? Para el cuidado de este paciente, ¿vale? Es decir, hay gente que tiene amigos que son como hermanos, ¿vale? Y no son familia, pero son apoyo social, ¿vale? Y le ayudan en esas circunstancias cuando a lo mejor no tienen ningún tipo de parentesco con ellos. Es decir, todas esas cosas tenéis que valorarlas. Tenéis que valorar, por supuesto, si hay este tipo de apoyo social o familiar o del núcleo familiar, si hay más de un cuidador, tendremos que valorar todos los cuidadores, ¿vale? Aparte del cuidador principal, tendremos que valorar a todos los cuidadores. Y como todo en la vida, esto de ser cuidador tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Y en el siguiente diapositiva veréis el listado de... Este listado es del SEPPAL, perdón, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿vale? Y te habla de, según estudios, de las consecuencias sobre el cuidador, ya sean negativas o positivas, ¿vale? Ahí las tenéis, podemos hablar un poco de ellas, ¿vale? Pero bueno, al final están relacionadas con la salud, con la situación emocional, estas relaciones familiares y sociales, de la economía, y es parte de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pues si el paciente, perdón, si el familiar puede empeorar su salud, si emocionalmente va a expresar esa situación de cuidador informal, ¿vale? Porque nosotros vamos a valorar el informal, el cuidador formal se sobreentiende que va a tener descanso, va a tener, es decir, es alguien contratado para trabajar sobre ello, ¿vale? Como veis, si existen conflictos, discusiones familiares muchas veces, si recordáis la charla de Cristina con el chico este, que tanto su madre como él tenían asumido que querían que murieran en casa y su hermana, que era también la cuidadora, estaba dispuesta a que ocurriera eso así, que el padre estaba un poco más despegado de esa situación, ya tenía una situación de no aceptación, ¿vale? Que podemos ir valorándolo como un posible situación que luego se pueda producir un duelo patológico, ¿vale? Esa familia que tenía muy clara cómo quería que su madre pasara sus últimos momentos de este proceso, ¿vale? Posteriormente, hablando con otros familiares, empezaron a decir por qué no le hacen pruebas de hecho, por qué no la vuelven a ingresar para mejorar ciertas circunstancias. Y resulta que bueno, como fue conduciendo Cristina, es decir, la cuestión es qué es lo que quería tu madre, ¿no? Pero ahí, fijaros, puede haber conflictos familiares, ¿vale? O como hay aquí, ¿no? La incomprensión, ¿no? Es decir, bueno, ya estáis, como se dice aquí en Cádiz, ¿no? Tirando la cuchara o entregando la cuchara, mejor dicho, de esta persona y ya no vamos a hacer nada. No lo entiendo. Bueno, es que no hay nada que hacer. Lo que hay es que ayudarla a que su proceso de final de vida sea lo más con una circunstancia emocional lo más adecuada posible para que se encuentre acompañada, para que no tenga dolencia física, ¿vale? Y se produzca un proceso de final de la vida como esa persona quería, ¿vale? Pero bueno, ahí serán esas circunstancias negativas que pueden producir conflictos dentro de las familias, ¿no? Pues fijaros, el aislamiento social, ¿no? Si es un paciente con un solo cuidador, ese cuidador llega un momento en que seguro que va a caer, a no ser que sea una enfermedad de pronóstico que sea muy rápida, ¿vale? O de final rápido. Si es una enfermedad incapacitante sobre el paciente
que va a conllevar mucho tiempo de cuidado, seguramente le producirá un aislamiento social, ¿vale? Y disminuirá su capacidad de ocio, porque es que es la única persona que cuida a, a ese familiar, ¿vale? Y luego, bueno, pues cuestiones relacionadas con la economía, en definitiva, lo que estáis viendo ahí. Y bueno, pues como parte de emocional nuestra, que todo lo buscamos, o yo creo que la gran mayoría de las personas buscamos unas situaciones positivas a todo esto, pues sí, como veis ahí, crecimiento personal, mejorar las habilidades de la comunicación, conocimiento de uno mismo por las circunstancias que es capaz de llevar y que pensaba que no era, que a lo mejor hace unos meses no era capaz de hacer eso y al final lo hace. Es decir, bueno, esas circunstancias que serían positivas hacia este binomio paciente-familiar en estas circunstancias de cuidados paliativos en los diferentes momentos o procesos en el que se encuentran, ¿no? Y si veis al final, dice que solo una de cada 5 personas o cuidadoras se sienten con una carga excesiva. Bueno, son estudios del SEPCAL, supongo que serán así. Bueno, en la experiencia mía, pues no os puedo decir si realmente eso es así, ¿vale? Yo sí he diagnosticado bastante problemas de cansancio del rol del cuidador, pero sí que es verdad es que, bueno, yo tampoco veo a todos los pacientes paliativos de mi zona, ¿vale? Y cuando los veo, pues los veo de forma puntual, ¿vale? Lo veo de forma puntual y no realmente no tengo capacidad para solo sospechas de riesgo de cansancio del rol del cuidador, aunque en algunas ocasiones es muy evidente, ¿no? Y bueno, hemos valorado a la familia en general, ¿vale? Hemos valorado al cuidador y bueno, ahora pues tendremos que valorar las circunstancias sociofamiliares, ¿vale? Y son las que veis ahí, ¿no? Veis que ya aquí sí que entran partes de ese equipo multidisciplinar, ¿vale? Que a lo mejor hasta ahora no habíamos hablado de ellos, ¿no? O sí habíamos hablado, ¿no? Pero que son los que, aparte de nosotros, van a estar, que somos en muchas ocasiones los que valoramos y descubrimos las necesidades, ¿vale? Son los que realmente van a poder luego en muchas circunstancias solucionar el problema, ¿vale? Porque, pues, como veis ahí, está relacionado pues con los recursos socioeconómicos del paciente, ¿vale? Que en algunas ocasiones, por, por económicamente cómo está ese paciente, lo tendrá que resolver la sociedad, en este caso el sistema sanitario con los asistentes sociales, ¿vale? Y estos asistentes sociales nos van a ayudar incluso a crear una red de apoyo, ¿vale? O un soporte social o mejorar sus actividades sociales, porque bueno, en algunas circunstancias cuando el sistema los deja, pues ayudar a que haya ayudas a domicilio que van a permitir que ese paciente pues pueda ir a hacer la compra o pueda ir un rato a tomar un café con alguien y desahogarse, porque también es necesario esas circunstancias, ¿vale? Vamos a también valorar o ayudar en ciertas cosas, pues como veis ahí, ortoprotésicos, en el sentido de, bueno, habrá algunas, por ejemplo, nosotros seremos capaces de recetar pañales, de recetar salvacamas, de recetar parches por si hay algún tipo de úlcera o cualquier cosa de esa, ¿no? Pero, por ejemplo, si es necesario y nosotros creemos que es necesario en esta valoración, ¿vale? Que es necesario una cama articulada o un colchón antiscar para evitar que se nos produzcan estas úlceras por presión, pues seremos nosotros los que tengamos que ponerlo en conocimiento del asistente social y será él el que solucione finalmente estas circunstancias, ¿no? Tendremos,
como veis ahí, el entorno del paciente y de la familia. No es lo mismo vivir en un cuarto sin ascensor y tener una disminución de la movilidad, ¿vale? Un problema de autonomía relacionado con la movilidad, que el paciente ya no lo podamos sacar siquiera, a lo mejor imaginaros una enfermedad incapacitante degenerativa que dura años y no podemos sacar al paciente de esa casa porque viene un cuarto sin ascensor y ya no es capaz de bajar la escalera, ¿vale? Tendremos que ayudar y en este caso en algunas ocasiones raras, pero sí que se produce en algunas ocasiones, se buscan viviendas sociales a través del ayuntamiento o de las comunidades autónomas para cambiar de forma provisional el domicilio de este binomio familia-paciente, ¿vale? Para que pues todavía le quedan muchos años de vida en las que está realizando un tratamiento paliativo en que les vamos a mejorar la calidad de vida, ¿vale? Y vamos a ayudarlo pues a pasear por las mañanas o por la tarde o cuando haga sol, ¿vale? Esas cosas tenéis que valorarla, y como os he dicho, y os estoy dando la vara mucho en este sentido, vais a valorar, ¿vale? Y en muchas circunstancias a trasladar las necesidades a otros profesionales, ¿vale? Como veis ahí, en los aspectos legales, nosotros podemos ayudarlo en el registro de voluntades anticipadas, explicarle que existe, ¿vale? Incluso, ¿por qué no? Podemos conducirlos a través de Internet a cómo llegar y cómo hacerlo, aunque no lo puedan terminar desde la propia red, ¿no? Tenga que hacerlo el familiar o tengamos que buscarle un apoyo para que vaya a hacer ese registro de voluntades anticipadas, registrarlo, o tendremos que buscar alguna forma, que también las hay, para que den permiso y sea otra persona la que lo haga por él. Es decir, todas esas cosas las tenemos que valorar. Habrá alguna vez que incluso legalmente os puedan pedir asesoramiento para realizar una inhabilitación del paciente. Y no porque vosotros vayáis a decidir la inhabilitación, lo decide un juez, sino porque vosotros a lo mejor servís de testigos o de peritos, ¿vale? Para explicar cómo ha sido la circunstancia o el desenlace y en la evolución de ese paciente para que, bueno, se pueda valorar si es necesario incapacitar a esa persona o no es necesario, ¿vale? Es decir, un conjunto de cosas que tendréis que valorar. Fijaros, hemos hablado desde el punto de vista emocional, el propio punto de vista sanitario, pero estamos hablando de valoración legal, económica, ¿vale? Y seremos nosotros, porque somos los que más tiempo estamos con este tipo de pacientes, los que tengamos que realizar este tipo de valoraciones, ¿vale? Si veis, ya hemos llegado al final del tema. Es un tema cortito. Y dudas, preguntas, sugerencias. No. ¿No? Vale, pues seguimos con el siguiente. Hoy nada más que vamos a dar dos. Sí, sí. Vale. Y seguimos. Dime. No, que sí, que seguimos. Ah, vale, venga, perfecto, Alba. Venga, hola, Alba. Y hola, Esther, que son las que os veo. Antes estaba Isa y estaba Eva. Internet, perdón. Y Paula está ahí, pero siempre está con su foto. No, pero que se me ha ido el internet hace un momento. Es que me Bueno, va muy mal, por eso no enciendo la cámara. vale, no te preocupes. Yo ya estoy acostumbrado a ver una más que a 3 o 4. Que esos son los que van a sacar matriculado, ¿no? No. Bueno, vamos a por la otra. Voy a cortar la grabación para que tengáis una grabación de por tema, ¿vale?